Entonces, para iniciar, tengo que explicarles o contarles que las personas somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos morimos. Cada uno elige cómo vivir su sexualidad, si la va a vivir plena, si no la va a vivir, pero siempre pues vamos a tener la sexualidad, el sexo en nuestra vida. Es muy gracioso cómo la sexualidad en el embarazo se vuelve un tabú, teniendo en cuenta la ironía de cómo la mayoría de los embarazos pues son concebidos. Entonces el día de hoy, junto a mi profesora que me acabo de presentar, la doctora Diana Henao, sexóloga clínica, les vamos a hablar de sexualidad y embarazo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Les voy a hablar de algunas marcas, de algunos medicamentos. Ninguna de esas marcas lo está patrocinando, pero pues se las voy a mostrar. Vamos a hablar de qué es sexualidad y etimológicamente tenemos que sexualidad viene del verbo sexus, que significa diversión del género humano, que viene del sufijo alis, que es la relación de esta diversión del género humano, y el sufijo da, que es una cualidad de cantidad. Bueno, entonces según la OMS, la sexualidad plena es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, que no es simplemente la ausencia de una enfermedad o la disfunción o dolencia de esta. Tenemos que tener en cuenta que la sexualidad en nosotros como humanos está infringida por algunas normas. Estas normas pueden ser el ser como un individuo social. A menudo se va a relacionar con la vivencia en pareja, tener o no tener pareja. Y los sentimientos sexuales pues van a fluctuar a lo largo de la vida dependiendo del ciclo vital en los que estemos. Estos van a ser generados por dinamismo dentro de la sexualidad, dinamismo dentro de la sexualidad, el nivel socioeconómico que pueda tener esta persona, el tiempo que se le tenga, el tiempo en el que esté esa persona viviendo, y también una parte muy importante que es el tema cultural. Bueno, entonces vamos a hablar de la respuesta sexual, y la respuesta sexual anteriormente la teníamos como si fuera esto, como si fuera un ciclo lineal en el que se iniciaba un deseo, persistía luego una excitación, se daba una meseta, se generaba el orgasmo y luego se daba la resolución. Pero que encontramos que el ciclo sexual y la respuesta sexual no es un ciclo lineal. Entonces tenemos varios autores que nos hablan de distintos tipos de respuesta sexual, y lo que más importante nos habla de esta autora dentro de todo su vínculo de respuesta sexual es que la mujer no tiene un punto de inicio. La mujer puede iniciar directamente desde el orgasmo, desde el deseo de excitación, el deseo de la relación sexual. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque no siempre pues tenemos que enfocar o encasillar a la mujer en este sentido, ¿sí? Pues la mujer es un ser completamente variado, que está lleno de emociones, trascendencia y cambios físicos a lo largo de su vida, pues que nos van a ayudar a generar distintos cambios dentro de esta respuesta. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el embarazo, ¿cuáles son los cambios más notorios que se van a ver dentro de ese ciclo que se tiene de respuesta sexual? Entonces, dentro del deseo tenemos que tener en cuenta que las mujeres tienen una configuración distinta de su imagen corporal y su físico. Esto puede generar dos grandes hallazgos. Está la mujer que se inhibe completamente de la relación sexual y la vivencia sexual, como está la mujer que se sobreexpresa y que tiene una vivencia sexual completamente distinta y aceptable. También tenemos que la excitación pues va a variar y va a cambiar dependiendo de las mujeres. Normalmente tenemos una cortación debido a que el influjo sanguíneo que va a haber dentro de los genitales femeninos, pues va a haber, aumentar, y esto va a generar, pues que se genere muchísimo más de esto, como también puede que se genere la disminución dependiendo de la vivencia de cada persona. Tenemos la fase de meseta, entonces a raíz de este aumento de la vasculatura, a raíz de esta como hipersensibilidad que puede tener la paciente, hay dos grandes opciones. Que la paciente tenga un nivel de meseta muy alto y esto pueda generar a largo plazo una disfunción sexual de la inhibición del orgasmo, o que tenga una meseta muy corta y eso pues también pueda generar fallas en este. Dentro del orgasmo es completamente relativo. Los pacientes y las vivencias del orgasmo de cada persona es distinto, no necesariamente tenemos que tener el mismo sensación de orgasmo, pero cuando se llega al orgasmo la sensación de placer es lo que pues, nos va a delimitar este punto. Y al final la resolución tenemos que tener en cuenta que se puede aumentar, se puede disminuir, y eso nos va a variar dependiendo de cada uno de los trimestres del embarazo, que se los voy a hablar mucho más adelante. Entonces aquí también es otro de los modelos que tenemos de respuestas sexuales, es un modelo más adaptativo en el que las personas se van a ir adaptando a cada uno de los cambios que se genera, pues a raíz de las vivencias que van a tener en cada uno de su sexualidad. Bueno, entonces, cuando empezamos en embarazo, siempre tenemos que pensar en que tenemos implicaciones sexuales
durante pues toda la gestación de estas mujeres. Entonces, en general, las mujeres sufren una respuesta disminuida, ¿sí? Y encuentran satisfacción un poco menos placentera durante algunos de los trimestres, que pues ya los vamos a hablar, como les había dicho antes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los cambios físicos. Entonces, ¿qué pasa en el embarazo y por qué estos cambios físicos, tanto físicos fenotípicamente como hormonalmente, pues van a afectar la sexualidad? Lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo más importante es que el influjo hormonal va a ser, pues, uno, lo que nos va a sostener el embarazo y dos, lo que nos va a generar la mayoría de los síntomas que las pacientes pues van a sufrir. Entonces, cuando tenemos un aumento de la progesterona, esta progesterona es la que nos va a ayudar a que ese embarazo sea viable y pueda seguir su curso, ¿sí? Hasta el segundo trimestre. ¿Qué va a pasar? La paciente va a tener todos los cambios que nos dan el aumento de progesterona. Eso. Vamos a tener náuseas, vamos a tener vómitos y vamos a tener una disminución leve del deseo sexual. Entonces, entre niveles más altos de estrógenos, progesterona y prolactina, esto pues como ya les había dicho nos va a causar síntomas como son náuseas, fatiga, aumento de peso, calor y esto muy posiblemente pueda tener una implicación negativa dentro de la sexualidad y el deseo sexual de las mujeres en embarazo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el deseo sexual tiene dos grandes campos. Tenemos el campo del erotismo y la afectividad que se van a ver afectadas dependiendo de las creencias y las vivencias de cada una de las personas, en este caso, de cada una de las embarazadas a las que estamos tratando, y que hay dos grupos muy grandes de pacientes, como les había hablado anteriormente. Tenemos las pacientes que tienen un rechazo completo hacia el deseo sexual, hacia la vivencia de la sexualidad, como otras que viven su sexualidad de manera adecuada o ya pues sobrepasan el límite y la viven de manera deliberada. ¿Esto a qué se debe? Se debe a muchos factores, pero el factor más importante que podemos tener es si son pacientes nulíparas o si son pacientes multíparas. ¿Qué pasa en las pacientes nulíparas? Pues normalmente la tensión sexual va a ser reducida, son pacientes que van a tener mayor sensación de náuseas, somnolencia, fatiga, van a tener miedo. Entonces, dentro de nuestro tabú más grande es el miedo a la lesión del embrión. Y a medida pues van a tener una dificultad psicológica que es toda esa lesión financiera que se les viene en el futuro. Entonces el pensar que tienen que generar más ingresos porque tienen una vida más que cuidar, tienen que pensar más en el colegio y todo esto va a generar que el estrés psicológico que se genera a raíz de esto pues nos pueda generar una disfunción sexual. Está la paciente, por otro lado, la paciente multípara, que ya tiene un hijo, que ya sabe y ya tiene las vivencias de qué es criar a otra persona y cómo es el manejo pues, monetario, y esta no va a tener tanto problema a raíz de eso. ¿Qué pasa? Estas pacientes por lo general van a tener un influjo sexual muy normal y no, o sea, no van a tener una diferencia entre previo al embarazo a después del embarazo, sino hasta después del primer trimestre. Después del segundo trimestre ya las pacientes multíparas pueden presentar algún tipo de cambio en el deseo sexual. Bueno, entonces, ¿cuáles son los cambios más notorios que vamos a tener en estas pacientes dependiendo de cada uno de los trimestres? Entonces, a nivel físico, las pacientes en el primer trimestre van a presentar, esto es todo con respecto a lo que nos puede generar disfunción sexual. Entonces, vamos a tener náuseas, vómitos, acidez estomacal, malestar gástrico, fatiga y somnolencia. ¿Cómo psicológicamente, cómo se van a ver afectadas estas pacientes? Entonces, normalmente las pacientes tienen una ambivalencia en el embarazo si es deseado o no es deseado. Las pacientes con embarazo no deseado van a tener un poquito más de, llamémoslo así, culpa por la presencia del embarazo, pero una vez este embarazo sea aceptado, pues ya esa culpa va a tener tendencia a desaparecer y con la desaparición de esa culpa, pues vamos a tener mejores resultados a nivel sexual. También las pacientes en el primer trimestre van a tener un miedo constante que es el miedo al aborto. Entonces, todas las pacientes que presenten ausencia de sexualidad por miedo al aborto, pues es algo que tenemos que indagar y entrar en eso. ¿Qué pasa a nivel físico? La plataforma orgásmica no va a cambiar, las pacientes van a tener el mismo tipo de nivel orgásmico que tenían previo al embarazo, pero sí va a pasar que va a haber una hiperplasia glandular que nos va a generar una facilitación y un aumento en la respuesta a la lubricación, o sea que esas pacientes van a presentar más lubricación de lo que venían presentando antes. En el segundo trimestre tenemos pacientes que tienen una sensación general de bienestar, ya tienen un feto que está creciendo, si no tienen ninguna patología, tiene un feto que está creciendo adecuadamente, entonces esto les da una vivencia un poco más amplia para poder estar mucho más tranquilas con respecto a si tienen vivencias sexuales o no tienen vivencias sexuales. ¿Qué pasa psicológicamente? Esas pacientes tienen un aumento de la dependencia emocional y aquí es donde entra a jugar un rol importante la pareja como generador de estado sexual adecuado, ¿no? Bueno,
Y físicamente, normalmente, pues vamos a tener remisiones tempranas como son la mayor estimulación a nivel clitoridiano y el mayor deseo sexual a nivel vaginal, dependiendo pues de la vivencia de cada paciente. Como les repito, esto es de contrastes mayores y contrastes menores. En el tercer trimestre vamos a tener que la paciente va a tener fatiga, va a tener mucho más cansancio físico, sí, va a tener puede iniciar a tener contracciones de Braxton Hicks. Esas contracciones de Braxton Hicks, que son unas contracciones muy tempranas, pueden generar miedo en estos pacientes y este miedo puede generar que se puede desencadenar un trabajo de parto pretérmino y ese es como nuestro pensamiento más común en la inhibición de la sexualidad en el tercer trimestre. También tenemos que físicamente la paciente no solo va a probar aceptación física para ella misma, sino que también está necesitando socialmente que tenga una aceptación pues, de su futuro neonato, de la formación del embarazo. Entonces, pues eso puede generar que tenga problemas de distrés a raíz de eso. Normalmente, esas pacientes tienen una tendencia a tener estrés por el trabajo de parto. Si las pacientes no desean trabajo de parto, tienen miedo con respecto al trabajo de parto, pues les va a generar una duda que esta duda nos puede llevar a una afectación sexual, ¿sí? ¿Qué pasa en estas pacientes? Normalmente estas pacientes, el influjo vaginal y el nivel de sangre que llega a la vagina va a ser muchísimo mayor. ¿Esto qué va a pasar? Que estas pacientes puedan tener un tipo de dispareunia. ¿Por qué? Porque no solo el útero está mucho más aumentado de tamaño y está ejerciendo presión sobre todo el piso pélvico, sino que también pues este influjo va a generar que haya una mayor respuesta motora y una mayor respuesta neuronal y esto pues nos puede generar dispareunia. Bueno, dentro de los cambios físicos más notorios en todo el embarazo que vamos a tener que tener en cuenta porque son cosas que tenemos que preguntar son el edema por ingurgitación en los labios mayores, ¿sí? Y los labios menores van a aumentar incluso 2 a 3 veces su tamaño. Eso puede generar un dismorfismo físico. Entonces los pacientes dicen, yo tenía mi vagina completamente normal, ahora mi vagina tiene un cambio físico muy notorio, mi pareja no le va a gustar eso. Entonces esto nos puede generar que haya disfunción sexual de tipo psicológico. La lubricación durante todo el embarazo va a generar aumento y el útero va a dejar de ser un órgano intrapélvico y se va a volver un órgano abdominal. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ocupar una cavidad que normalmente no ocupaba y va a generar una estrechez a los otros órganos abdominales que va a generar pues disconfort en algunas pacientes. También tener en cuenta que el útero durante la parte de resolución en el tercer trimestre pues va a generar un mayor aumento del orgasmo y este orgasmo nos puede generar pequeñas contracciones, que estas pequeñas contracciones nos van a poder generar una molestia. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel vaginal? Entonces las contracciones orgásmicas se van a dar sobre todo al final del embarazo, como les había hablado, y nos van a hablar de un cambio en la resolución. ¿Qué genera resolución? La resolución es esta estrechez después de la contracción dada por un orgasmo dentro de las paredes vaginales y esta resolución nos va a poder generar que tengamos actividad uterina o dolor a nivel uterino. Por eso muchas pacientes tienen tendencia en el tercer trimestre a inhibir su deseo sexual y su relación sexual. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta siempre que los seres humanos, sobre todo pues en este momento hablando de las pacientes embarazadas, tienen una función sexual y su función sexual es lo que va a dar las vivencias que esta paciente pueda tener, positivas o negativas. Normalmente en el embarazo vamos a tener un declive de esta función sexual, va a haber una disminución en la sensibilidad del clítoris y esto pues nos va a generar un deseo sexual hipoactivo, ¿sí? Y eso pues a raíz a largo plazo lo que nos va a generar es un deterioro en este deseo, una disminución en el nivel de orgasmo, una ausencia o una disminución de la satisfacción con la relación sexual y, pues como ya les había hablado anteriormente, el dolor en el tercer trimestre. Pero, ¿qué es la función sexual? ¿Y cómo lo podemos evaluar? Entonces, tenemos un estudio que es en Colombia, lo hicieron en Río Negro. El estudio subjetivo era describir la prevalencia de disfunción sexual en un grupo de mujeres gestantes que tenían ningún factor de riesgo asociados en un grupo dado en Río Negro. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Es un estudio descriptivo transversal en mujeres gestantes que tenían más de 15 años en el Hospital San Juan de Dios de Río Negro y en total recibieron 98 gestantes. ¿Qué encontraron ellos? Ellos encontraron que la disfunción sexual de todas las pacientes gestantes estaba en un 26%. Tenemos que tener en cuenta que a nivel mundial la disfunción sexual femenina se da hasta un 20% en todo el mundo. O sea que en el embarazo, en nuestras pacientes colombianas, aumenta un poco más la disfunción sexual de esto. Tiene una prevalencia del 37.7%. ¿Y qué encontraron? Bueno, la disfunción sexual se evalúa por unos ítems que ya les voy a hablar más adelante porque les voy a mostrar el organigrama de cómo podemos evaluarlo.
Y lo que más nos impactó es que el deseo se vio afectado en 3.6 veces, la excitación en 4.5 veces, la lubricación como mayor, la segunda mayor afectación en 4.8 veces, el orgasmo 4.4 veces y la satisfacción en 5.4 veces. ¿Qué pasa? Que las mujeres en embarazo en Río Negro de nuestra sociedad no están teniendo satisfacción hasta 5 veces más que una mujer que no esté en embarazo. Y eso es algo que nos tiene que preocupar, pero es algo que no preguntamos. Entonces ustedes me van a preguntar, bueno, Tomás, ¿y yo cómo hago para evaluar a estas mujeres y qué herramienta puedo utilizar? Entonces aquí les voy a mostrar una herramienta que encontré este año que me encanta, se llama el Índice de Función Sexual Femenino. Fue un índice creado en el 2000 por Rosen. Es una encuesta que está validada y traducida en Colombia desde el 2010. Y lo que nos hace es que tiene un coeficiente general de elegibilidad de hasta 0.79% con un alto rango de consistencia con un valor de alfa Cronbach mayor al 0.82% y el mayor valor es de 1, pues que es el 100%. O sea que el encontrar estas pacientes y el realizar esta encuesta nos da hasta el 82% de posibilidades de que podamos encontrar cuál es la disfunción sexual que está teniendo esta paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, pues aquí ya está el artículo de la adaptación a Colombia. Y aquí en este QR, si le quieren tomar una foto, van a descargar el artículo donde encuentran el, el, el listado de los ítems que se evalúan. Entonces, ¿qué ítems vamos a evaluar dentro de los dominios? El deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo y la satisfacción. Son 19 preguntas que se le hace a la paciente y cada una de esas preguntas pues va a tener un puntaje. Estos puntajes nos van a dar un total con un total mínimo para una disfunción sexual de 26 puntos. Después de 26 puntos, los pacientes no presentan disfunción sexual alguna. Entonces, ¿para qué les traigo esto? Les traigo esto para que lo tengamos en nuestra consulta, para que lo adoptemos como propio y podamos tener en cuenta que las pacientes, una vez los veamos, ya sea en el embarazo, ya sea en el posparto, pues realizarles esta escala y poder hacer las diferentes maniobras para poder pues mejorar la sexualidad de las pacientes. Recuerden que la sexualidad y el sexo es parte de todos nosotros y es parte del placer de vivir. Listo, entonces, ¿cuándo le vamos a dar a una embarazada que no puede tener relaciones sexuales coitales? ¿Por qué? Porque tenemos que sacarnos de las cabezas de una vez, después de esta charla, vamos a dejar de pensar que una relación sexual es igual a una penetración. La vivencia sexual de cada persona es diferente, cada uno tiene una manera distinta de excitarse, de tener una vivencia sexual y de llegar a su orgasmo de la manera que sea. Pero estas pacientes no pueden recibir pues penetración por las patologías que tengan de base. Entonces vamos a hablar de pacientes que tengan sangrado de origen desconocido, ruptura prematura de membranas, placenta previa, infecciones vaginales, acortamientos cervicales, amenazas de parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, la repetí, y infección de vías urinarias. Y entonces, ahora entramos nosotros como los médicos de estas pacientes en embarazo y nos vamos a hacer la pregunta, ¿cómo podemos ayudar? Entonces, esta sección es una sección interactiva donde les voy a hacer preguntas y ustedes me van a alzar la mano si es un sí y me van a dejar la mano abajo si es un no. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las mujeres van a tener relaciones sexuales, sí o sí, las que deseen tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué ítems les podemos dar a esas pacientes para que puedan vivir y tener una vivencia mucho mejor de sus relaciones sexuales? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, dependiendo del deseo y lo que quiera la mujer, pues disminuir esa carga como tan física y tan agresiva que algunas personas tienen dentro de la relación sexual y hacerlas un poco más comprensivas, románticas y placenteras. Esto va tanto como en la paciente como en la pareja. El uso de almohadas es algo indispensable. El uso de almohadas para hacer el apoyo tanto de espalda como de abdomen, cuando se tienen los diferentes tipos de posturas, pues va a ser muy importante. Siempre buscar medidas de placer y saber cuáles son las medidas que llevan a esta paciente a generar placer o no generar placer. Las posiciones se las voy a dar y les voy a dar unas recomendaciones mucho más adelante de cuáles son las posiciones que podemos utilizar en mujeres embarazadas. Y definitivamente si la paciente tiene fatiga, dolor o algún tipo de infección, pues decirle que mejor pues inhiba un poquito el acto sexual. Bueno, entonces, ¿cuáles son las posturas sexuales que podemos adaptar en las pacientes? Entonces, tenemos que tener en cuenta que para la paciente embarazada, la mejor postura sexual es aquella que ella pueda generar un mejor grado de penetración, donde ella pueda controlar la penetración porque es ella la que está sintiendo el dolor a nivel interno, entonces es ella la que va pues a manejar un poquito mejor esa relación. Normalmente, pues tenemos la mujer arriba, que es esta del misionero. Entonces, Jawid, Wessel y Sewick
demostraron en un estudio que incluso hasta el 90% de las pacientes tenían solo relaciones sexuales con la posición del misionero. ¿Por qué? Porque la posición del misionero, como lo ven, es mucho más fácil. La paciente controla completamente su penetración y controla completamente pues, el movimiento que va a tener en esto. Bueno, pregunto el que no es. Entonces, vamos a ver qué posiciones sexuales podemos utilizar durante el embarazo y qué no. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que van a ser posiciones sexuales de bajo desgaste energético. Entonces, ¿cuáles podemos utilizar? Entonces, esta sí. Vamos a utilizar la mujer que sea completamente de lado, que no tenga ningún tipo de espacio entre ellos, que sea el lugar donde se están haciendo, ya sea cama, ya sea piso, y tenga pues una penetración de lado. Recuerden el uso de almohadas. Este momento podemos utilizar la almohada aquí, donde va el abdomen de la paciente. También tenemos la posición encima de la paciente, la posición completamente recostada, el misionero invertido y el misionero con cambios hacia la cuádruple. ¿Cuáles definitivamente no les recomiendo? Pues posiciones donde la mujer no tenga una estabilidad física o no tenga un punto de sostén. Pues porque claro, podemos tener un trauma obstétrico y pues es lo que no queremos durante una relación sexual. Dentro de las otras posiciones que les tengo, pues son posiciones un poquito más dominantes, cuando las mujeres tienen una pareja que es un poco más dominante y la posición del misionero pues le disgusta un poco, entonces podemos tener el hombre arriba, la mal llamada pollo asado, el las variantes de este con las distintas movimientos de piernas y las que no les recomiendo, como ya les había hablado. Entonces, pues, una mujer que no tenga completamente nada de fuerza, que toda su fuerza esté dada en sus piernas, pero pues es una mujer que está completamente cansada por el embarazo y pues se puede tener una caída hacia adelante, una mujer que no tenga un buen sostén y pues esta es un poco controversial, pero también es bastante usada, que es la posición de cuadruplegia, pues que también se puede utilizar dependiendo del tamaño abdominal de la paciente. ¿Qué vamos a evitar? Entonces, como ya les había dicho, que la mujer presente arcos de movilidad demasiado extendidos que no pueda lograr, sí, que todo el peso del varón quede recargado sobre la mujer y sobre el abdomen. ¿Por qué? Porque recuerden que el abdomen tiene el útero tiene un aumento a nivel abdominal y esto puede generar dificultad respiratoria en las pacientes. Que el abdomen femenino no esté completamente presionado y que la mujer tenga control sobre la penetración y evitar la penetración profunda, sobre todo cuando se genera en el fondo de saco y pues pueda tener un dolor asociado a este. Bueno, entonces aquí es donde necesito que el paradigma de que la relación sexual es igual a penetración se nos corte y empecemos a pensar en que existen otros tipos de relaciones sexuales que nos pueden llevar al orgasmo, como es la masturbación, la felación y el sexo anal. Entonces, les traigo este estudio. No, les traigo estos tips de qué es lo que tenemos que hacer para cada uno de pues, de estas prácticas sexuales. Entonces, dentro de la masturbación, siempre tener en cuenta que las personas se deben lavar las manos, tanto su pareja, ya sea una pareja heterosexual u homosexual, como la paciente. ¿Por qué? Porque en las manos también tenemos infecciones y eso es lo que nos trajo el COVID. Saber que nos tenemos que lavar las manos para hacer cierto tipo de cosas, sobre todo pues, cuando va a haber masturbación. ¿Sí? La felación. ¿Qué pasa con la felación? Muy posiblemente estos fluidos que estén generando la hipersecreción glandular de las pacientes no sea un sabor placentero para su pareja. Entonces, dentro de los tips que les puedo dar es que se genere con un condón, se haga una capa de plástico, pues para que se dé la felación por ahí y la pareja no tenga contacto directo con esos fluidos si le molesta. Y vamos a hablar del sexo anal y el sexo penetrativo anal, que este sí es mejor evitarlo dentro del embarazo porque normalmente el peso abdominal va a generar que estas pacientes tengan hemorroides. Entonces el sexo anal podría generar la irritación de estas hemorroides y el sangrado, y ese sangrado muy posiblemente lo vamos a ver reflejados en urgencias como un sangrado puede ser vaginal, pero en realidad es un sangrado rectal. Bueno, les traigo este estudio que es una revisión sistemática, son 56 estudios retrospectivos y cualitativos publicados desde 1996 hasta el 2016, que nos mostraban cómo eran las tendencias de prácticas sexuales en las parejas que no necesariamente tendrían que ser una penetración. Entonces hablaban que el sexo anal, el total de las personas que fueron, pues de los estudios que encontraron es que del 0 al 21% son personas que practican este acto y que durante el embarazo solo el 7% de todas las gestantes lo practicaron. La masturbación es la práctica más común dentro de todo, pues yo creo que a nivel mundial.
pero dentro del embarazo y dentro de las parejas en gestación tiene una práctica entre el 35 y el 86%. Y la felación, las pacientes normalmente previo al embarazo tenían hasta un 64% de que sus parejas le hicieran felación, pero durante el embarazo pues tiene una reducción hasta el 38%. Y esto nos puede dar la teoría de que los fluidos pues sí puede afectar en el gusto de su pareja y pues dejar de realizar este tipo de actos. Bueno, entonces mi primer pregunta para ustedes como futuros médicos, futuros ginecólogos es, ¿el uso de juguetes sexuales está indicado, está contraindicado en el embarazo? ¿Sí o no? Me alzan las manos los de sí. En la casa también pueden alzar la mano. Listo, entonces el uso de juguetes sexuales, como tienen toda la razón, porque al 100% dijo que no, no está contraindicado el embarazo, pero tenemos que tener en cuenta algo, que tenemos que evitar en el primer trimestre el uso de juguetes sexuales a base de ftalato. ¿Qué es el ftalato? Es un tipo de componente que genera un plástico que ya se ha evidenciado que tiene tendencia a ser teratogénico, o sea que estos pacientes pueden tener cambios morfológicos a nivel fetal. Pero ¿qué les voy a traer? Y esta es la primera marca de las que les voy a hablar. Tenemos una marca que es estadounidense, se llama Last Brand. Last Brand es una marca que es completamente hecha de plástico quirúrgico, es algo medicado y es todos sus componentes pues no son hipoalergénicos, son de fácil uso, de fácil lavado y pues no tienen un costo tan alto. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en cadenas de mercado, se pueden encontrar en consultorios de ginecólogos, en consultorios de sexólogos y pues sus precios van a variar. ¿Qué tiene esta marca de bueno? Y es que tiene registro en vivo. Si tiene registro MIMA es porque ha pasado por una serie de procesos que lo codifican como un buen juguete sexual. La siguiente pregunta va a ser, lubricantes para embarazadas. Si me alzan la mano, no dejan la mano abajo. ¿Se puede o no se puede usar lubricantes? Perfecto, entonces ahí el compañero decía que los lubricantes a base de agua se podían usar. Perfecto, esa es la respuesta. Entonces tenemos en el mercado dos grandes lubricantes a base de agua. Está el Max y está el Calle. Entonces, sí, esos lubricantes se pueden usar por dos grandes opciones. Uno, no nos va a cambiar el pH de la vagina, no se va a combinar con todos los fluidos que tienen esto. Y dos, no nos va a romper el condón. Entonces, todos los lubricantes a base de agua, ya sea para mujeres embarazadas o no embarazadas, no van a tener pues esa dilución que generan los a base de aceite, que es romper el condón. Y más adelante, al final de la charla, pues tenemos un Max para el que se gane el Kahoot. Bueno, entonces es muy importante nosotros como médicos emplear los ejercicios de piso pélvico en las mujeres embarazadas. Entonces tenemos estas guías, que son las guías de Inglaterra, que nos hablan que las mujeres tienen que tener por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana, ¿sí? Que dentro de esos ejercicios tenemos que tener fases aeróbicas y fases anaeróbicas, pero también existen los ejercicios de Kegel. Son ejercicios que nos ayudan a fortalecer todo lo que es el piso pélvico y esto nos va a mejorar la calidad sexual y también el trabajo de parto, a tener un mejor trabajo de parto. Dentro de los ejercicios, pues estos son los más comunes. Ah, se desconectó el internet, se desconectó la charla. ¿No? Listo. Bueno, entonces ustedes me dicen, listo, yo les recomiendo a la paciente que haga ejercicios, pero eso, ¿qué evidencia científica tiene? Para eso les traigo esta revisión sistemática. Es una revisión sistemática que se hizo del 2004 hasta el 2018. Tuvieron un enfoque cualitativo y el resultado primario fue que los ejercicios de piso pélvico prenatal y postnatal, por lo menos una vez a la semana, mejoraban tanto la dispareunia, el dolor vaginal y el dolor a nivel de parto. O sea que las pacientes que tenían un piso pélvico mucho más contráctil y mucho más duro tenían un mejor trabajo de parto con un menor riesgo de desgarro que las pacientes que no lo realizaban. Su resultado secundario fue que también la fuerza en el trabajo de parto mejoraba con respecto a las pacientes que no realizaban este tipo de ejercicios. Bueno, entonces vamos a tener la creencia más, las creencias de las pacientes y la más común es esta, que es una creencia más, pues, masculina penetrativa, si es un hombre el que está realizando la penetración, y es le pegué al bebé. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que sacar de la mente el miedo a lastimar el feto porque los fetos no se van a lastimar. El útero es lo suficientemente grande y los penes
pues no van a tener, la vagina va a tener la capacidad de distenderse lo suficiente para recibir una penetración adecuada y pues no generar que haya un empuje. Tener en cuenta que por el orificio cervical no va a entrar un pene, a menos que esté en trabajo de parto y ya esté muy dilatado, y el pene normalmente ya se va, si ven expulsivo total, se va a ir hacia el fondo del saco. Bueno, entonces, dentro de las creencias más erróneas, entramos nosotros y entran los médicos hacia las recomendaciones restrictivas. Entonces, normalmente los médicos de antaño siempre son relaciones sexuales, no, esperemos, es mejor no, puede tener problemas. Hay algunos que dicen que la penetración genera trabajo de parto, no necesariamente, pero si la paciente tiene una predisposición infecciosa, muy posiblemente sí lo puede desencadenar. Entonces es relaciones sexuales sí, pero ¿cuándo? Exacto. Y el silencio, sobre todo de nosotros, el personal médico, y yo necesito que hoy de esta charla nos vayamos con el pensamiento de que vamos a captar pacientes y les vamos a preguntar, mi señora, ¿usted está en embarazo? Sí. ¿Usted ha tenido relaciones sexuales? ¿Desea tener relaciones sexuales? ¿Lo desea saber? ¿Desea que yo le comente qué debe tener en cuenta para tener relaciones sexuales? Y eso nunca se nos va a olvidar de ahora en adelante. Bueno, siempre preguntar a las pacientes y tener en cuenta que son, como nosotros, personas y son seres que tienen vivencias sexuales y que lo merecen. Todos tenemos que tener una vivencia sexual afectiva y capaz. Bueno, entonces dentro de las creencias les traje este estudio. Es un estudio que se hizo en Tanzania. Entonces ustedes me van a decir, ¿por qué en Tanzania si nosotros estamos en Colombia? Pues porque nosotros vemos en Colombia a las pacientes que salen en el posparto con algodones en los oídos, que el chiflón, que se tienen que comer gallinas. Entonces tenemos creencias culturales que están arraigadas a nosotros, así como en Tanzania. ¿Qué encontraron en Tanzania? Entonces vamos a ver, pues no sé si ustedes ven muy bien. Entonces hay dos grandes grupos. Entonces está el grupo del niño que crece sano y gordito, y el niño que crece delgado, flaquito y enfermo. Y la pregunta clave dentro de este estudio es, señora, ¿usted en el puerperio tuvo relaciones sexuales o no tuvo relaciones sexuales? ¿Y qué encontraron ellos? Que la mayoría de estas pacientes que tenían un bebé flaquito, chiquito, enfermito, tenían relaciones sexuales durante el parto. Y esto, culturalmente en Tanzania, genera que sean pacientes discriminadas. Son pacientes que no pueden hacerlo. Ellas, dentro de su voto de confianza en el estudio, lo dijeron. Pero entonces, esto culturalmente hace que eso, hace que las pacientes crean que si van a tener, si tienen relaciones sexuales, su hijo no va a crecer adecuadamente. Y es lo mismo que tal vez pueda pasar con nosotros. No sabemos porque no tenemos un estudio colombiano. Pero, pues, siempre preguntar, señora, ¿usted está teniendo relaciones sexuales? ¿No está teniendo relaciones sexuales? Sí, sí. Si no las tiene, las desea tener. Si sí las tiene, pues sígalas teniendo. Vamos a hablar de otra fase, es el puerperio, dejando un ladito el embarazo. Tenemos que tener en cuenta que el reinicio común de las relaciones sexuales en el puerperio va a ir entre 6 a 8 semanas, pero incluso puede llegar pacientes que reinician la vida sexual a los 6 meses. ¿Qué pasa en el puerperio? Se va a reducir el número de coitos y el número de frecuencia con la que se genera la relación sexual, pero también pueden haber cambios en las prácticas de este. Entonces, pues vamos a tener en cuenta que el 90% de estas pacientes tienen tendencia a esperar hasta 6 meses del puerperio para iniciar relaciones sexuales y solo un 10% solo esperan 2 semanas. Y eso que digo solo porque no podría iniciar inmediatamente si no tiene ningún otro factor de riesgo. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo muy importante que es la vida de nacimiento y cómo esto va a afectar en la sexualidad de las personas. Entonces, tenemos que el nacimiento puede ser por parto o por cesárea y un parto que pueda ser instrumentado, que genere una realización de episiotomía o genere un desgarro o un parto que sea completamente normal. Estos primeros que les hablé, pues nos puede generar mayor posibilidad de dispareunia por daños nerviosos y pues daño en el tejido de este. Y ustedes me dicen, bueno, entonces si yo no quiero tener cambios a nivel vaginales, pues yo simplemente me genero una cesárea, eso no me genera, no va a tener ningún tipo de desgarro, nadie me va a hacer una episiotomía o va a poder tener mi vida sexual activa. Pero pues no es un factor que sea un factor protector en realidad, porque es que una cesárea es una cirugía mayor, es una cirugía donde accedemos al abdomen de una paciente, abrimos todas sus capas y luego las volvemos a suturar. Y esto va a generar incluso dolor. La cesárea también puede generar dolor neuropático, sobre todo en los inguinales, cuando se hace una disección muy larga de los tejidos. Entonces, ay, siempre me vuelvo. Este estudio que les traigo es la asociación entre cómo nacen
y cómo fue la vivencia del parto o la cesárea versus la disfunción sexual que tenga la paciente y pues qué objetivo tenían ellos de mostrar la asociación entre la función sexual y el modo de nacimiento. Utilizaron 435 mujeres, estas personas no utilizaron el cuestionario que les mostré anteriormente, el índice de función sexual, sino que utilizaron el FSQ28, que son 28 preguntas que también nos ayudan a evidenciar los déficits en cada una de las áreas de la sexualidad femenina. Y que encontraron que estadísticamente el grupo A, que era un grupo que tuvieron un parto completamente vaginal, versus un parto operativo, o sea, un parto con episiotomía, tuvieron mayor índice de disfunción sexual que las pacientes que en el grupo de IE, que fueron solo por cesárea. Y que de estas pacientes embarazadas que tuvieron parto, que tuvieron episiotomía versus no episiotomía, pues las pacientes con laceración, sin laceración, o sea, sin episiotomía, pues tenían una mejor vivencia de su estado sexual. Denme un segundo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ah, El modo de presentación. ya, gracias. Entonces, las pacientes que no tuvieran ningún tipo de laceración o que no se les realizó episiotomía, pues no iban a tener mayor puntaje en el score de sexualidad, o sea que iban a tener una vivencia sexual mucho más alta. Entonces, estos son los valores que ellos evalúan. Entonces, el deseo, la lubricación, el orgasmo, el dolor, el placer que lo da esto, y si tiene o no tiene pareja, pues porque es algo fundamental para la vivencia sexual. Su conclusión que fue que el estudio mostró que la edad materna y la cesárea se asociaron significativamente a tener mayor índice de disfunción sexual, sí, que el modo del parto, cesárea versus parto, va a implicar mucho en la disfunción sexual en el estado postnatal, y que la episiotomía definitivamente es un factor de riesgo más grande para esto. Y eso también se nos demuestra en el siguiente estudio. Entonces, este estudio es un estudio del Sexual Medicine, es estudio que mostró los factores de riesgo que se puedan generar en el parto para generar una disfunción sexual. Entonces, su objetivo era aclarar los factores de riesgo, como pues lo dice su título, y sus métodos es una revisión sistemática donde abarcan la función sexual posparto dada por cualquier tipo de parto, si tuvieron desgarro perineal, si tuvieron trauma, pues desgarro, si tuvieron episiotomía, y la lactancia materna como factor de riesgo también. Entonces, ¿qué encontraron ellos en esta revisión sistemática? Ahí se ve chiquito, pero todo lo que está en azul oscuro, todo esto que está en azul oscuro son factores de riesgo. O sea que todos los estudios muestran factores de riesgo, excepto 3 estudios que dijeron que el modo de parto no tenía ningún factor de riesgo con respecto a la disfunción sexual y la episiotomía tampoco. Pues de resto, la calidad del estudio, pues la cantidad de estudios que sí nos demostraban que sí, pues era mucho mayor. ¿Y qué concluyeron ellos? Ellos concluyeron que el modo de parto no tiene un efecto significativo sobre la función sexual porque la vivencia es a corto plazo, pero a largo plazo la vivencia sexual sí se ve pues, mayormente afectada, sobre todo las pacientes con cesárea. El traumatismo perineal severo durante el parto tiene una consecuencia a largo plazo como incontinencia fecal, fístula y recto vaginal. El daño nervioso va a aumentar la disfunción sexual, principalmente el dolor perineal y la dispareunia, y la lactancia materna tiene un efecto negativo en la función sexual en el postparto. Y eso va a retrasar la reactivación de reanudación sexual de esto, y ya les voy a explicar el por qué. Definitivamente, cuando tenemos una mejor comprensión de los factores de riesgo, pues vamos a tener una mejor conducta a nivel de nacimiento de las pacientes y su función sexual en el posparto. Entonces, la mujer en posparto, ¿qué factores de riesgo más comunes tiene para que tenga una disfunción sexual? Entonces, va a tener evidentemente cansancio, a veces depresión y estrés, y esto lo va a generar dado por una falta de sueño que pues va a ser evidente. Va a ser que toda la atención social, familiar, va a ser encaminada hacia el recién nacido y no tanto hacia la salud, tanto de la madre o de la otra madre o del padre. También va a tener temor a que genere dolor, sobre todo las pacientes que tuvieron cesárea y las que tuvieron partos con algún tipo de laceración o episiotomía. Temor también, y eso es algo más psicológico, a la disminución del desempeño sexual. Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchas personas creen que el desempeño sexual se mide por tiempos y que tenemos que embarcarnos en estos tiempos para poder satisfacer a la otra persona, pero esto no tiene que ver con las personas y muy posiblemente puede disminuir en el estado postparto. Y la baja autoestima, sobre todo las mujeres en el posparto,
como les digo desde un principio, tienen dos grandes escenarios. La mujer que se siente empoderada, regia, divina, muy bonita, y la que se siente que está en su peor momento, que está cansada, que está feroza, que su cabello se ve deshilachado, que no puede más con su vida, y esto pues también nos va a afectar en su deseo y su función sexual. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos de la lactancia materna en la sexualidad de las pacientes? Entonces, la lactancia materna nos ayuda a que tenga una menor deseo de actividad sexual porque hay menos interés en el sexo, va a haber disminución en el placer, va a haber disminución en el deseo y la dispareunia, y ya les voy a explicar el por qué. Y el efecto sobre la sexualidad es más bien sobre la duración de que genere, o sea, la duración de esta relación sexual y hay como un pensamiento erróneo en de cuándo podemos empezar y cuándo no podemos empezar. También tenemos que tener en cuenta que su pareja también se va a ver afectado y hay estudios que nos muestran que el aumento de la prolactina en la mujer embarazada también hace un efecto rebote en su pareja, ya sea hombre, ya sea mujer, y esto puede aumentar la prolactina de esta pareja y con ello vienen todos estos, pues el menor interés sexual, menor deseo sexual, menor placer. ¿Y cómo pasa? Entonces, el aumento de la prolactina lo que nos va a generar es una disminución de la producción ovárica, tanto de andrógenos como de estrógenos, lo que nos va a generar una disminución en la lubricación vaginal. Esto nos va a generar una disminución en el deseo por un mayor aumento del dolor y pues completamente si uno no tiene lubricación vaginal, no tiene deseo, tiene un bebé que cuidar, está cansada, pues va a tener un desinterés completo en la relación sexual y esto es lo que nos puede pasar en las pacientes. Con esto les quiero decir es que pregúntenle a sus pacientes, señor, usted está teniendo relaciones sexuales, usted tiene deseo de tener relaciones sexuales y denles tips. También hay muchas parejas pues que les molesta el hecho de que las pacientes tengan la secreción mamaria y esto pues genera un poco de miedo. Y tener en cuenta, y esto es muy importante porque no solo nos podemos enfocar en nuestra paciente, sino que saber que la paciente es un conjunto de todo, ya va a ser su pareja y su bebé. Entonces, ya sea una pareja heterosexual o homosexual, pues tener en cuenta que esa pareja también tiene una nueva responsabilidad, que va a tener emociones lábiles por el miedo de que tiene una dependencia mayor, tiene una dependencia de otra vía que cuidar, y pues esto le genera un estrés tanto emocional como también económico. Muy posiblemente las mujeres van a tener una pérdida del interés sexual versus las otras parejas que dicen, mi mujer se ve hermosa, más hermosa que nunca. Ahorita en el posparto es lo más bello que yo he visto. Entonces también tener muy en cuenta que esas cosas que tenemos que preguntar. Señora, ¿usted cómo está en su relación de pareja? ¿Su pareja está buscándola? ¿Usted busca a su pareja? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de relaciones sexuales tienen? Pues porque es muy importante no destabutizar, o sea, quitarle el tabú al hecho de tener relaciones sexuales. Y siempre, y es muy importante para las parejas, que tengan que tener tiempo a solas. O sea, las parejas tenemos que tener en cuenta que su vida no puede ser su neonato. La vida de las parejas siempre, siempre tiene que seguir siendo una vida sexual y una vida en pareja. Y una vida en pareja implica tener momentos de descanso y tener momentos a solas. Dentro de las recomendaciones como médico, que les quiero dar es: no hay que asumir que los cambios en el embarazo y en el puerperio son un problema, pero hay que considerar la experiencia subjetiva de cada pareja y de cada persona a cómo está haciendo su vivencia sexual. Determinar si existen fuentes de estrés, de desequilibrio en la relación como pareja y hacer un reajuste a estos para poder mejorar pues la vivencia sexual de cada una. Tener un mejor desarrollo de la intimidad y de la comunicación. La comunicación es la base de toda pareja. Es el cliché que todo el mundo dice, pero en este caso, en las relaciones sexuales, la comunicación es algo que se tiene que tener. La participación de la actividad sexual ocurre como resultado del deseo de la mujer, o más bien porque ella se siente en deseo de hacerlo. Una mujer no, o sea, y es algo que se van a llevar a la casa, el deseo sexual se tiene que vivir y se tiene que hacer. Una mujer no tiene que responderle a un acoso de una pareja que quiera tener relaciones cuando ella no quiera tenerlo. Entonces es algo que le tenemos que dejar muy en claro. Señora, las relaciones sexuales no porque usted tenga una pareja, tiene que ser. Usted tiene que, es su cuerpo y usted tiene una vivencia y si usted lo desea, lo va a hacer. Tener muy en cuenta esta pregunta y a mí me gustaría que esta pregunta se volviera parte del control prenatal, que no existe dentro de los ítems que uno evalúa en el control prenatal. Y es, señora, ¿usted qué opina de tener relaciones sexuales o no? Y ahí se puede desencadenar una conversación que tal vez a muchas personas les dé pena, otras personas crean que es algo obvio que se pueda dar. Dentro de los diversos modos de expresión sexual tenemos que los profesionales pueden tener un papel protector importante para que las parejas puedan tener un beneficio de su salud sexual.
que existen fluctuaciones muy comunes en la actividad sexual, mejores o disminución del interés, del deseo, de la capacidad de respuesta sexual durante todo el embarazo y el posparto, y siempre tenemos que orientar a las parejas que estén dispuestas a un estilo de vida sexual que tengan en cuenta la etapa del embarazo, en el puerperio que se encuentra la paciente, y los cambios que puede generar y las mejorías que podamos pues mostrarles a estas personas. Antes de irme les quiero decir, y quiero que nos vayamos de esa charla también pensando en que cada uno somos personas y cada uno tiene una vivencia, y nosotros no podemos transgredir o no podemos transgredir nuestro deseo y nuestro cuerpo solo por darle placer a la otra persona. Lo que quiero decir es que el consentimiento en la relación sexual es muy importante. Si ustedes no desean una relación sexual, por más que tengan una pareja estable, no tengan las relaciones sexuales. Muchísimas gracias.